No, vimos un saludo corto del apóstol Pablo, ¿cierto? Y después él les habla de que no existe otro evangelio, sino que el evangelio a través de la fe, y el que predica otro evangelio sea anatema. ¿Se acuerdan? En el mismo capítulo, Pablo empieza a relatar su conversión y su ministerio, cómo él aprendió el evangelio que fue directamente de parte del Señor y no de parte de hombre. El evangelio apóstol de Jesucristo, y dice, y no de hombre, ¿cierto? Bueno, después en el capítulo 2 vimos que tuvo una conversación en Jerusalén con parte de los apóstoles, ¿cierto? Con una reunión, un concilio, en el cual le dieron la mano, ¿cierto? Donde dijeron, está bien, el evangelio es correcto el que estás predicando, así que vaya y siga predicando nomás. En el mismo capítulo 2 recuerdan que Pablo reprende a Pedro porque estaba siendo hipócrita, ¿cierto? Comiendo con los gentiles, pero cuando vio a los hermanos que venían de parte de Jacobo, se retraía. Entonces decía, bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Por qué te retraes tanto si acá hay libertad en ese sentido? No tienes que preocuparte, digamos, de los de la circuncisión o de los hermanos que vienen de Jerusalén. Luego en el capítulo 3 nuevamente lo reprende, ¿cierto? Por haberse extraviado de la fe. Dice, ¿cierto?, que habiendo comenzado en el espíritu va a acabar en la carne. Luego en el mismo capítulo 3, en el versículo 6, Pablo les explica sobre el pacto con Abraham, que el pacto con Abraham fue a través Abraham es el padre y la promesa era por fe, ¿cierto? Y también habla de que 400 y algo años después apareció la ley. Entonces, siempre ha sido por fe, de acuerdo a la promesa hecha a Abraham. Luego habla del propósito, el propósito de la ley. Recuerda que la ley era nuestro ayo, nuestra nodriza para acercarnos al evangelio. Ese era, digamos, el propósito de la ley. Y habla obviamente del mediador, del niño, ¿cierto? Cuando luego es adulto. Luego le hace una exhortación, dice el título acá, contra volver a la esclavitud, para no volver, ¿cierto?, a los pobres rudimentos de la ley, sino que ahora mucho mejor a través de la fe. Luego la comparación entre Sara y Agar. Recuerdan que Sara era la mujer, la esposa de Abraham, y ella era, sí, pero aparte de estéril, ella era una mujer, y aparte que era anciana, era una mujer libre, exacto, porque era, por eso hace la comparación de que la fe y la promesa es la libertad. Y Agar era la esclava, que la ley que nos esclaviza. Exactamente. Ya estamos terminando con el resumen. Después, ¿cierto? El capítulo 5, que fue lo último que vimos, ¿cierto? Donde Pablo le exhorta nuevamente a que se compara con él también, de que él padece persecución porque efectivamente estaba predicando la fe. Por eso predicaba, porque él decía, yo no voy a estar predicando la ley, si predicara la ley no tendría ningún problema, ninguna persecución. Y concluimos en aquella oportunidad con los versículos 14 y 15, los cuales voy a leer a continuación. Dice así, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pablo aquí, desde este versículo en adelante, lo que resta del capítulo 5 y parte obviamente también del capítulo 6, les comienza a tratar con ellos de acuerdo a su conducta espiritual. O sea, diciendo, ustedes, si son por la fe, tienen que tener una conducta. ¿Ya? Eso es importante que lo sepan. A partir del versículo 14. Dice, ellos tenían cierto interés en la ley, entonces al resumirlo en amarás a tu prójimo como a ti mismo, Pablo comienza a hablar de la conducta de ellos. O sea, le dice, ustedes escucharon sobre la ley y están confiando en la ley, y la ley se cumple en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí es cuando ellos les dicen, pero si os mordéis y os coméis. O sea,
dentro de los 10 mandamientos, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero ustedes se muerden y se comen. O sea, no están cumpliendo para nada la ley. Están preocupados de la ley, pero no la cumplen. O sea, en el fondo, ni siquiera lo principal, lo primordial, lo básico, están cumpliendo sobre la ley. Porque, dice, se están mordiendo y comiendo unos a otros y aún también se están consumiendo los unos a los otros. Ahora el versículo 16, para comenzar, dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no os satisfagáis los deseos de la carne. Esa palabra andad proviene de el griego parapatao. Quiere decir el caminar de un lado para otro, como los bebés, ¿cierto? Cuando empiezan a caminar, ¿cierto? Caminan hacia un lado, hacia otro. El principio es andando o caminando en el Espíritu. Lo que nos está diciendo, Él no nos está diciendo aún cómo hacerlo, pero Él nos está presentando este gran principio. Y Él dice aquí que si nosotros andamos por ese principio, o sea, por el principio de andar en el Espíritu, no vamos a satisfacer el deseo, digamos. Y esa palabra deseo aquí no tiene una connotación mala, pero en realidad no tiene eso en el idioma griego. A ver, para explicar un poco. Acá dice, no satisfajáis los deseos de la carne. El deseo de la carne no principalmente se refiere a pecado, cuando habla de los deseos de la carne. No está hablando, aquí en este versículo por lo menos, de que yo me voy a pecar. No, está hablando que a veces nuestra carne tiene ciertos deseos de hacer cosas. Por ejemplo, pasatiempo o viajar. Si una persona quiere viajar, no es algo incorrecto pensar en viajar. Pero si yo necesito juntar para viajar y para eso le resto al Señor de lo que yo debería darle, sabiendo que en mi corazón digo quiero darle algo al Señor, pero no voy a dar tanto porque quiero juntar para mi viaje. Ahí ya obviamente se está transformando en un mal deseo, en un deseo de la carne. Entonces Pablo dice aquí, tienen que andar en el Espíritu y no satisfacer esos deseos que son de la carne. Tenemos, por ejemplo, a veces deseos de la carne en partidos de fútbol, ¿cierto? Que justo juega, no sé, la U, el Colo, quiero ir a ver el clásico el día domingo en la tarde, cuando debería estar congregado con mis hermanos, ¿cierto? Necesitamos andar en el Espíritu, no satisfacer los deseos de la carne. El hecho de ver mucha televisión, estamos hablando de ejemplos cotidianos de hoy en día. El uso del celular, ¿cuánto tiempo pasamos con el celular? Satisfaciendo nuestros propios deseos y no andando en el Espíritu. Todo lo que lo está alejando a usted, apartándolo de las cosas espirituales, entonces se constituye en algo malo. El 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Acá vamos a agregar, para explicar esto, una palabra, que es la palabra lucha. Existe una lucha interior entre el espíritu y la carne. Podemos decir que el deseo de la carne es una lucha contra el espíritu y el del espíritu es luchar obviamente contra la carne. Estos se oponen entre sí para no hacer lo que nosotros realmente queremos. Un creyente tiene una nueva naturaleza. Recuerdan que antes de ser cristianos no teníamos esta naturaleza. Luego de ser salvos tenemos una nueva naturaleza. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiso decir a Nicodemo. ¿Qué le dijo a Nicodemo? Le dijo, lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del espíritu. El creyente tiene esa vieja naturaleza de la carne y uno no se puede librar lamentablemente de ella. Pero dice aquí el versículo que uno debe andar en el espíritu. No podemos librarnos de la naturaleza pecaminosa, pero debemos andar en el espíritu. Alguien que me ayude, ¿qué dice Romanos capítulo 7? Versículo 24, Romanos 7, 24, ¿qué dice? ¿Qué dice? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién dijo eso? Pablo. El apóstol Pablo, ¿cierto? El mismo que escribió esta carta. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él obviamente entiende de que hay una naturaleza que a veces hace que uno haga lo que uno quiere. El apóstol Juan dice en su epístola también, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto quiere decir que si la verdad no está en usted, entonces hay un gran vacío allí.
¿Ya? Nosotros no podemos decir que no tenemos pecado. Nosotros tenemos pecado. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu lucha contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La nueva naturaleza se rebela contra la vieja naturaleza. Son cosas contrarias. Están luchando la una contra la otra. ¿Ha experimentado usted eso en su propia vida? Lo ha experimentado, ¿cierto? Si somos nacidos de nuevo, obviamente se experimenta eso. Hay un himno que nosotros cantamos, muy hermoso, que dice que es fuente de la vida eterna. Nosotros tenemos obviamente una traducción al español que no es tan literal del inglés, pero en el inglés, en el original, su último verso dice: soy propenso a alejarme, Señor, lo siento, propenso a dejar al Dios de amor. Tenemos una naturaleza que está propensa a apartarse del Señor. Eso lo puedo sentir, propensa a dejar al Dios que amo. Eso es lo que dice el himno, propenso a dejar al Dios que amo. Estamos propensos, pero aún así Pablo, ¿qué es lo que dice? Debemos andar en el Espíritu y luchar contra esa naturaleza. Y eso es lo que le está diciendo ellos a los de Galacia. Primero les dice que la ley, no deben confiar en la ley, sino solamente en la fe, y ahora le dice, si van a andar en la fe, tienen que andar en el Espíritu. 18, ¿qué dice? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí retoma el tema de nuevo, ¿cierto? De la ley. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, el Espíritu lo lleva a usted a un nivel mucho más alto. Si andamos en el Espíritu, el nivel espiritual va a ser mucho más alto que el de la carne. ¿Por qué? Porque aquí tenemos lo que la carne hace. La vieja naturaleza hace estas cosas. Y el Espíritu nos impulsa a poner freno, ¿a qué? A esta vieja naturaleza. A esta vieja naturaleza. Recordemos que el contexto siempre apunta a que no podemos confiar en la ley. Eso es lo que Pablo está diciendo en la carta completa. Acá nosotros podemos notar en esta carta palabras muy importantes que yo quería recalcar acá. Una de las palabras es la promesa, ¿cierto? Hablamos harto de la promesa. Hablamos también de la fe. Es importante porque esas palabras son repetitivas en la carta. La ley. Y ahora, en lo que resta, habla de el espíritu y la carne. O sea, siempre lo uno y lo otro. El espíritu, la carne. La ley, la fe, ¿cierto? La esclava, la libre. Ahora, las palabras importantes es el espíritu y la carne. Vamos a leer ahora, porque ahora Pablo va a detallar acá algunas, digamos, obras de la carne. Dice 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, qué importante estos 3 versículos, vamos a desglosarlo de a poquito. Dice acá tenemos una lista de cosas muy malas, obviamente, pecados que nos hacen estar en la carne. Por lo menos vemos unas 3 categorías: pecados sensuales, pecados religiosos y pecados sociales, ¿ya? El primero que menciona es el adulterio. Todos entendemos qué es lo que es el adulterio. La fornicación, ¿ya? Que se refiere también a la prostitución. La inmundicia, y acá cuando habla de inmundicia sensual, ¿cierto? Estos son los pecados sensuales, como la pornografía y todas esas cosas, los pecados sensuales. También aquí habla de lascivia, y eso quiere decir ser brutal o sádico, ¿ya? Brutal, sádico. Pecados religiosos. ¿Qué otros pecados religiosos menciona acá? Dice idolatría. Esto es adorar a los ídolos. Hay muchas personas que pueden adorar otras cosas aparte de simplemente un ídolo. Eso lo podemos decir honradamente. Hay personas que, por ejemplo, adoran el dinero, ¿cierto? Ese se vuelve un ídolo. Eso es idolatría. Ya, luego se menciona hechicería. Y sabemos, ¿recuerdan de dónde viene hechicería? Esto me recordó de una enseñanza del pastor Julián.
¿Alguien recuerda dónde viene? Farmacia, exactamente. Dice, la palabra griega es fármaco, ¿ya? De allí proviene nuestra palabra farmacia. Y a la farmacia, ¿cómo también se le llama? Droguería, exactamente. De esta palabra sale la palabra droga, que se utiliza en las religiones paganas, ¿ya? Por eso es que habla de idolatría y hechicería. Las religiones paganas usaban obviamente hechicería y drogadicción. Y muchos la están usando en la actualidad también. O sea, yo obviamente no conozco la vida de cada uno, pero creo entender de que nadie se droga. Pero obviamente aquí, sí, usted se droga. Hermano, pero por una enfermedad, ¿cierto? Que hay un tratamiento. Pero bueno, usted sabe a lo que me refiero. Estamos hablando de plantitas y otros tipos de cosas, ¿ya? Claro, cosas ilegales. Gracias, pastor. Cosas ilegales. Ya, esto se utilizaba en religiones paganas y obviamente muchos la utilizan hoy en día. Estos pues son los pecados religiosos. Ahora también tenemos pecados sociales, ¿ya? Que habla de enemistades, pleitos, es decir, contiendas y luchas entre personas, celos, que quiere decir rivalidades, ira. La palabra ira es la palabra teumoi, y esto significa que es calor, un temperamento muy violento, ¿ya? Esa es la ira. Contiendas, que quiere decir divisiones y pequeños grupos. Escucha esta pregunta, dice, ¿tenemos nosotros pequeños grupos en nuestra iglesia? Importante considerar y meditar. Debemos decir que esa es una de las cosas que probablemente está perjudicando más a la iglesia en la actualidad. Las contiendas, las divisiones. Luego tenemos disensiones. Eso nuevamente quiere decir divisiones. Este grupo se separa y aparecen dos grupos. ¿Por qué? Porque no se pueden soportar los unos con los otros. Hay que batallar fuertemente con estas cosas, hermanos, de hacer divisiones, contiendas, hacer grupos. Eso, obviamente, aquí Pablo dice que no es bueno para nadie y lo está mencionando como pecados en los cuales uno anda en la carne, ¿cierto? También habla de herejías, que quiere decir partidos, sectas, ideas contrarias, envidias. Todos sabemos lo que es la envidia, ¿cierto? Homicidios. El Señor Jesucristo en este tema del homicidio fue más allá, dijo en el Sermón del Monte. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Antes de eso él decía el hecho, digamos, de matar a alguien, pero él dice simplemente el hecho que se enoja contra su hermano es culpable, ya es culpable, como un homicida, ¿ya? Eso es importante tener en cuenta porque Cristo vino a cumplir la ley y Él fue más allá de la ley en cuanto a las ordenanzas para nosotros para andar en el Espíritu. Como puede usted apreciar, todas estas palabras nos llegan de una u otra forma a todos. Siempre es importante considerar en esto, quizá hay pecados, claro, que no los cometemos, pero acá hay algo que Pablo dice más abajo. Pero continuemos, dice ahora borracheras. Estos son pecados personales. Y luego dice orgías. Y cuando hablaba acá de orgía, yo recordé un episodio en el Antiguo Testamento del libro de Génesis. Y de hecho los que están en el plan de lectura lo leyeron seguramente hace poquito. ¿De qué nos recordamos cuando hablamos de orgías? De un pueblo. Sodoma y Gomorra, donde vivía Lot, ¿cierto? Imagínense, por algo el Señor los eliminó, ¿cierto? Cayó fuego del cielo, porque ellos tenían este tipo de práctica, ¿ya? Usted se puede dar cuenta cómo dividía todo esto, y Pablo aquí no menciona todas las cosas que existen. O sea, Pablo acá no va a hacer una lista de todos los pecados, porque si no estaría, digamos, haciendo una lista parecida, no sé, a la ley entregada a Moisés, que son hartos capítulos, ¿cierto? Pero fíjese lo que dice después, que termina esta lista, dice, y cosas semejantes a estas. O sea, no solamente esto, sino que todo lo que es semejante a esto, y ahí puede usted abarcar muchas otras cosas más, ¿cierto? Eso quiere decir que hay muchas otras cosas que él podría haber mencionado, pero no lo hace. Y después el versículo dice, importante, escuche, dice, acerca de las cuales, él continúa, os amonesto, os reprendo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, hasta aquí nomás.
Dice, y eso quiere decir que es una acción continua. ¿Qué es lo que es una acción continua? La palabra practicar. Los que practican estas cosas, o sea, los que tienen estos pecados como una acción continua. Quizás es un pecado diario. Quizás es un pecado una vez a la semana. Pero es continuo. Pregunta, ¿cuál es nuestra actitud frente al pecado? ¿Cuál es nuestra actitud frente a la práctica del pecado? Quizás tenemos un pecado del cual no queremos arrepentirnos porque nos sentimos cómodos con él. ¿Cuál es nuestra actitud? Nosotros nos podemos arrepentir constantemente del mismo pecado porque hay ciertos pecados que nos cuestan vencer, pero la actitud siempre debe ser de arrepentimiento. No podemos tener un pecado por lo cual no queramos arrepentirnos o pensar que estamos bien yendo a la iglesia, leyendo, orando, haciendo cosas, arrepintiéndonos de todos los otros pecados, pero tenemos ahí ese de que no nos queremos arrepentir, estamos cómodos ahí calladitos, como si el Señor no viera nuestro corazón, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra actitud frente al pecado? Ellos querían confiar en la ley, pero ni siquiera amaban a su prójimo, ni siquiera podían guardar los 10 mandamientos. ¿Y qué es lo que dice Pablo con respecto a la práctica del pecado? ¿Qué es lo que dice con respecto al que está practicando el pecado? Léalo ustedes. Dice, no heredarán el reino de Dios. Y no lo digo yo. Y no es por... Bueno, voy a leer. Dice, no pretendo sembrar dudas en el corazón, digamos, en cuanto a la salvación. Pero Pablo dice que los que practican el pecado no heredarán el reino de Dios. Así de simple. Solo puedo recalcar lo que el apóstol está diciendo acá a los Gálatas, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Podemos mencionar la ilustración que presentó el Señor Jesucristo. El hijo pródigo fue hasta la posilga, pero el hijo no se quedó a vivir allí. Los únicos que se quedan a vivir en la posilga son los cerdos, no las ovejas. Los cerdos se quedan en la posilga. ¿Qué hace una oveja en una posilga con los cerdos? ¿Se va a sentir cómoda? ¿Se va a sentir incómoda? ¿Va a querer salir de ahí? Si un hijo llega a ese lugar, él será muy infeliz. Por ejemplo, a veces nosotros tenemos trabajo en que no podemos tener paz. Escuchamos, no sé, chistes en doble sentido todo el día. Estamos incómodos en el trabajo que tenemos, a lo mejor viendo inmoralidad. No digo que exista el trabajo perfecto, en que todo hay santidad en un trabajo, no, pero hay veces que, no sé, a mí me ha tocado en parte, no tan duro, pero hay quienes probablemente tienen un trabajo, entonces la persona que hace clama por salir de ahí, Señor, sácame de acá, si es posible que acá haya un cambio radical o cámbiame de trabajo, en un trabajo que no haya esto. Pero ¿cuál es la actitud de alguno, quizás, alguno que se cree hijo de Dios? Reírse, ¿cierto? Empatizar. Se acostumbra, qué rico. Pero vamos a la iglesia, vamos acá a la iglesia, vamos a calentar un asiento nomás. Porque estamos cómodos en la posilga, ¿cierto? Si usted puede vivir en el pecado, usted está en una posición muy peligrosa. Porque ningún cristiano puede vivir en el pecado. Pecamos, nos tropezamos, sí, pero no podemos vivir en el pecado. Quiere decir eso quiere decir, y no lo digo yo, sino Dios a través del inspirado apóstol Pablo, dice él que no heredará el reino de Dios. Versículo 22. Acá hace un cambio radical, ya habló de los pecados y habló obviamente de qué es lo que Dios piensa con el que practica el pecado. Y el versículo 22 dice, hace un vuelco, ¿cierto? El pecado, ahora el espíritu de nuevo. Primero la carne, ahora habla del espíritu. Dice más, el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y yo no voy a explicar esto porque hace poquito ya lo explicaron, ¿cierto, pastor? Ya está explicado, ¿para qué vamos a repetir lo mismo? ¿Cierto? Ese es el fruto del espíritu. Dice,
obras de la carne y luego dice fruto del Espíritu. O sea, primero obras y luego fruto del Espíritu. Las obras de la carne es lo que usted hace. Los 10 mandamientos fueron dados para controlar las obras de la carne. Pero ahora la vida cristiana debe producir el fruto del Espíritu. O sea, algo distinto. No lo que la ley enseña, sino lo que el fruto del Espíritu produce en mí. Una persona que no tenga el Espíritu, ¿puede cumplir los 10 mandamientos? Quizás sí, quizás podría cumplirlo, no va a cumplir toda la ley, pero quizás podría cumplir los 10 mandamientos. Pero la persona que tiene el Espíritu va a dar fruto, el fruto del Espíritu. Lo interesante acerca del fruto es que el Señor Jesucristo hizo mención del fruto del Espíritu. ¿Recuerdan en qué libro? ¿Quién escribió sobre el fruto del Espíritu cuando Cristo mismo lo enseñó? ¿Recuerdan cuál evangelio? Evangelio. Evangelios son los primeros 4 del Nuevo Testamento. Ya, yo les voy a dar. En Juan. Ya, en Juan, recuerde que Juan es un libro que expresa el corazón de Jesús, las enseñanzas profundas de Jesús. Ya, no tanto relato como Lucas. Entonces, en Juan, capítulo 15, el Señor Jesús dijo que sin Él nosotros no podíamos hacer nada. Fruto es lo que Él quiere. Él quiere fruto y mucho más aún. Su deseo es que nosotros traigamos buena simiente. Recordemos en la parábola que Él mencionó de traer fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. O sea, al 30%, al 60% y al 100%. Algunos van a dar 30, otros 60, otros 100, pero todos van a estar dando. Como también la parábola, recuerdan, de los talentos, ¿cierto? Uno dio 2 talentos, el otro 5 talentos, pero uno no dio talento. Entonces él fue castigado por no dar fruto, no dar ningún talento. Él puede llevarnos al lugar donde podemos verdaderamente ser una planta que da frutos para Él. O deberíamos decir una rama en la vid. Luego tenemos un racimo de uvas, ¿cierto? El fruto del Espíritu. Se fija que Pablo menciona aquí lo que Cristo mismo habló, pero dentro del fruto habló de muchas características, ¿cierto? Dice también que al final de estos versículos, en el 23, dice que contra tales cosas no hay ley. Y vuelve a mencionar la ley. Vámonos nosotros a la ley acá en la cual vivimos, en Chile. No hay ninguna ley contra ellos. Por ejemplo, dentro del fruto del Espíritu está el gozo. Pongamos un ejemplo que vamos en el vehículo y vamos cantando canciones de niños cristianas. Estamos todos contentos, no sé, es el león de la tribu de Judá, ¿cierto? Nos para un carabinero, nos dice su documento, ¿qué es lo que están haciendo? Estamos cantando coritos al Señor. Pero los noto que tienen gozo. Y todos tienen gozo. Así que un parte por eso. Exceso de gozo. Un parte por exceso de gozo. ¿Qué le parecería? No existe eso, ¿cierto? Contra los frutos del Espíritu no hay ninguna ley, porque son cosas buenas que el Señor nos da, nos dice que demos fruto. Entonces nadie nos va a sancionar por dar el fruto del Espíritu, ¿cierto? Todo eso que el pastor ya ha enseñado anteriormente. ¿Ya? Ni tampoco la ley, ahora vamos a la ley mosaica, la ley de los judíos, ¿cierto? Ni tampoco la ley en la cual ellos ahora estaban confiando, esa ley tampoco le iba a dar el fruto del Espíritu. Porque para dar el fruto del Espíritu hay que tener al Espíritu, ¿cierto? Lo que Pablo quiere decir es, en vez de preocuparse de guardar la ley, preocúpense de andar en el Espíritu, ya que están en la carne, teniendo peleas entre ustedes. Procuren arrepentirse de sus obras carnales y andar espiritualmente en el fruto que éste produce. Versículo 24, ¿qué dice? Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cada uno de los que han sido rescatados luchan contra las obras de la carne,
como decía anteriormente, no practican el pecado. O sea, ¿quiénes son de Cristo? ¿Somos de Cristo? Uy, somos de Cristo, amén. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. ¿Somos de Cristo? Somos de Cristo, pero tenemos que crucificar la carne, ¿cierto? Procurar eso día a día. Hay un versículo que dice que debemos examinarnos para ver si estamos en la fe o no. Cuando vino el hermano a Felipe, ¿cierto?, de Uganda, él habló mucho sobre el Evangelio, que debemos andar en el Evangelio, vivir en el Evangelio, ¿cierto? Versículo 25. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, en el versículo 16, nosotros leímos anteriormente, dice, andad en el Espíritu. Esa palabra, como dijimos, era parapateo, ¿cierto? Que era caminar de un lado para otro, aprendiendo a caminar. Pero aquí en el versículo 25, cuando dice, andemos también en el Espíritu, es otro el significado que tiene, que es stoico o stoicoman. ¿Ya? Esa es la misma palabra que usa para andar. Es la palabra griega que se usa aquí. Eso quiere decir lo que es básico y elemental. Indica el proceder o el andar en orden. O sea, ya ahora caminen, pero caminen correctamente, en orden, derechitos. Así es como debemos andar. Andemos en el Espíritu. En otras palabras, esa es una palabra diferente a la que se utiliza como andar, allá en el versículo 16. Allí se nos da como el principio de caminar y quiere decir el aprender y andar aquí. Nosotros en la misma manera que aprendemos a caminar físicamente por medio de los errores que cometemos. Tenemos que comenzar a andar en el Espíritu y eso es un proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque un recién convertido, alguien que ha sido rescatado recientemente, no le podemos decir, oiga, ande en el Espíritu. Usted tiene que manifestar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. No, es un caminar y siempre vamos a ir caminando hasta llegar a la plenitud de Cristo, a la estatura de Cristo, ¿cierto? Y eso nos queda mucho todavía, ¿cierto? Entonces es un caminar constante. Necesitamos día a día, esto es importante, necesitamos día a día apoyarnos de la gracia de Dios en oración para no caer, para andar ordenadamente en dirección del Espíritu. Ahora nuevamente menciona temas de la conducta del hombre, temas de la conducta de Galacia. En el versículo 26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Tenemos que nosotros entender, hermano, con este versículo, de que siempre la gloria es para Cristo. Como se escuchaba una vez, el pastor decía, el Señor, llévate la gloria, déjame el éxito. O sea, soy barro. Ese es lo que nosotros tenemos, el gusano, la larva de la larva. Siempre la gloria es para Cristo. Quiero dar unos ejemplos, pero espero que nadie se me sienta mal, sino que es solamente un ejemplo, ¿ya? Son algunos ejemplos. Por ejemplo, yo sé que hay hermanas acá que son, digamos, tienen una buena capacidad en la coctelería. He escuchado, por ejemplo, que con poquito hace mucho y se ve muy, muy lindo. Entonces le dice, oh hermana, qué lindo le queda a usted, tiene pocos recursos, pero muy bien, amén. La hermana dice, sí, no, yo sé, gracias. Es que de chica que lo aprendí, de verdad. Sí. Siempre he tenido habilidades para esto, ¿cierto? Cuando la respuesta sería, gloria al Señor. El Señor me lo permite. Gracias, hermano, que el Señor le bendiga. Para Él es la gloria. Otros, por ejemplo, tiene a lo mejor habilidad en repostería. Mira para el lado. En repostería, ¿cierto? Hacer torta. ¡Uy, hermana, pero qué linda su torta! La respuesta, ¿cierto? Gloria al Señor. La gloria es para el Señor. Hay otros ejemplos también, por ejemplo, un músico. Un especial que canta lindo. Y
y lo digo por experiencia propia porque a veces antes me costaba mucho, sobre todo cuando iba a otra iglesia, porque uno cuando va a otra iglesia, los hermanos novedosos, ¿cierto? Hoy no, hermano, cuando uno canta aquí ya es rutina, ya va a salir de nuevo hermano a cantar, o tal hermano, ¿cierto? Lo mismo de siempre, pero en otra iglesia obviamente, uy hermano, qué precioso, hermano, qué... Uy. Y ahí uno, sí hermano, que gloria al Señor. Y un hermano me dijo, no, sí, yo sé que la gloria es para el Señor, pero quería decir, no, sí, dejémoslo, que la gloria al Señor, ¿cierto? Siempre uno, esa puede ser su respuesta. Ahora, es más, incluso hasta los predicadores. A veces a los predicadores nosotros, uy, hermano, qué precioso el mensaje. Me caló hasta los huesos. ¿Cuál es la respuesta del predicador? La gloria sea al Señor. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios preparó en nosotros de antemano las buenas obras para que andemos en ellas. No hay mérito propio. Nosotros, ¿saben? El único mérito que tenemos cuando nos equivocamos, que ya no es mérito. Cuando nos equivocamos en nosotros, cuando hay algo bueno, todo don perfecto, todo desciende de lo alto, todo es de Dios, proviene de Dios. ¿Ya? Y también tengo acá un tema, esto también, en cuanto a predicar bonito y tener sabiduría. Y, oye, hermano, ¿usted qué sabe? Tiene sabiduría. Ustedes saben de que nosotros, como iglesia, venimos de misionero Edwin Rogers, ¿cierto? De Estados Unidos, que él dedicó su vida después de la guerra a trabajar por el Señor en su país, en Brasil, en Paraguay y luego en Chile cuando llegó acá a la Florida, ¿cierto? Y cuando los pastores se juntaban con él, y yo sé que mi hermana Marisela es testigo de esto, los pastores se juntaban con él, aprendían mucho de él. Aprendían, lo escuchaban sus enseñanzas y había harta sabiduría y tomaban notas, qué rico estar con él. Y él lo que decía, hermanos, todavía me falta tanto por aprender. Sé que decían los predicadores, ¿qué nos queda a nosotros? No sabemos nada. Esa es la actitud, hermano. Nosotros tenemos mucho que aprender. Y si algo, bueno, voy a leer. La verdad es que nos falta mucho crecer. Y si algo hemos podido comprender y superar, el Señor es el que prepara las buenas obras de antemano para que andemos en ellas. ¿Ya? La vanagloria es gloria vana. A veces leemos vanagloria, pero no entendemos bien el concepto. Si lo damos vuelta es gloria vana, o sea, sin mérito. El engreimiento que podemos tener no tiene ningún valor, ya que somos polvo de la tierra. ¿Ya? Juan 1:3 dice, sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y la vanagloria, fíjese lo que provoca cuando uno se vanagloria. ¿Qué es lo que provoca? Irritación. O sea, si yo soy carnal y me vanaglorio, y mi hermano que está al lado también es carnal como yo, le va a irritar. Y en otros, ¿qué va a producir? Aquí léalo, dice, nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Eso es lo que provoca la vanagloria, ¿ya? Ahora, en el capítulo 6, voy a abarcar un poquito nomás el capítulo 6, porque ya estamos terminando. El capítulo 6 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, mejor solamente lo voy a leer y terminamos. Dice, vamos a leer hasta solamente el unido. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. O sea, le está hablando a los espirituales aquí en este momento. Con espíritu de mansedumbre. Eso falta mucho a veces, corregir al hermano. El que se cree espiritual tiene que ser manso, si no mejor no trate de restaurar a nadie. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Se fija que ahora Pablo dejó un poco la ley y le está hablando directamente al corazón de ellos. Ustedes tanto que confían en la ley y les falta crecer cualquier cantidad. La ley no les va a ser nunca suficiente, sino que den fruto, anden en el espíritu. Sobrellevad las cargas los unos las cargas de los otros y cumplid así esta ley.
¿Cuál ley? La de Cristo. Amén. Vamos a dejar hasta acá. Vamos a orar. Y no voy a hacer reflexión porque creo que está claro lo que se quiso decir en cuanto a la actitud nuestra. La actitud, tenemos que dejar la vanagloria, dejar los deseos de la carne y andar en el Espíritu. Oremos.